Muchas gracias por acompañarnos. Estamos tan contentos de llegar hasta ustedes, nuestros amigos virtuales, personas que estudian la Biblia con nosotros. Y bueno, hoy vamos, como lo decía en la introducción, a ver el tema Toldot, que hemos denominado las generaciones, aunque ya en un momento vamos a decir qué significa Toldot en castellano. Pero lo hemos denominado las generaciones y comprende entre el capítulo 25, verso 19, hasta el capítulo 28, versículo 9. Y para iniciar, me gusta siempre pedir la ayuda del cielo, así que yo le invito a acompañarme. Mi buen Dios, te damos gracias porque sigues sigues poniendo el deseo y la factibilidad de hacer llegar estos estudios. Te pedimos que tú los tomes y los uses de tal manera que traigan crecimiento a las personas que lo están viendo, que hoy podamos tener una conexión que vaya de que mis palabras puedan ser bien usadas y que puedan ser bien entendidas por aquellos que las escuchen. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada vimos la porción, a manera de introducción lo digo, que se llama Las vidas de Sara. Y veíamos un poco de lecciones de pureza que se extraen de ella. Hoy, como ya dije, veremos el tema Toldot, que literalmente quiere decir los partos o los nacimientos. Y bueno, esta porción tiene, a mi parecer, 4 grandes temas. El primer tema, ya hablando de características generales, es la de el nacimiento de los mellizos. No eran gemelos, eran mellizos, estaban en bolsas separadas. Esto lo sabemos porque uno era velludo y el otro era lampiño, uno era de una forma y el otro era de otra forma. El segundo gran tema de esta porción es el del menosprecio de Esaú a la primogenitura. El tercer tema grande que podemos encontrar acá es la promesa a Isaac y sus tratos con Abimelech. Y terminamos con la bendición a Jacob y el destierro que sufre y el inicio de la familia de Esaú. Muy bien. Vamos entonces a empezar con el primer versículo de esta porción. Como usted sabe, procuramos que sean estudios cortos, de esa forma pues son atractivos, son fáciles de captar y procuramos que también sean fáciles de transmitir. Así que vamos a leer en la nueva Biblia de las Américas, Génesis 25:19, que dice así: Estas son las Toldot, generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Bueno, en primer lugar, hablamos que la palabra Toldot viene de la palabra tolda, que es un sustantivo que viene de un verbo, del verbo yara. Es muy común en hebreo que los verbos sean las palabras raíces y que dan a luz el resto o la mayoría de los sustantivos. Este verbo yara quiere decir dar a luz o parir. Por eso cuando habla de generaciones está hablando de partos y traducimos nacimientos, porque en hebreo uno no nace, uno es parido, uno no tiene una acción, sino que uno es como un sujeto, en este caso de acciones. Lo hemos visto en otras cosas, otros verbos como el de exhibir fidelidad, por ejemplo. Pero uno no nace en hebreo. Yo no nací, según la cosmovisión hebrea de las cosas. Yo fui dado a luz porque no fue algo que yo pedí, sino fue algo que Dios orquestó. Y bueno, de alguna manera, Isaac fue el objeto el nacimiento de Isaac fue el esfuerzo de Dios, de su padre y por supuesto más que de su padre, de su madre Sara. Ahora, está hablando este versículo que son las generaciones o los partos de Isaac, y luego hace algo.
menciona que es hijo de Abraham. ¿Por qué el verso? Y ya entramos en 3 puntos que yo quiero compartir con ustedes. Este es el primero de ellos. ¿Por qué se menciona a Abraham? Sí, dice, estas son las generaciones de Abraham. El versículo, hijo de Isaac, perdón. Estas son las generaciones de Isaac, corrijo, hijo de Abraham. ¿Por qué se menciona luego 2 puntos? Abraham fue el padre de Isaac. Si está hablando de los nacimientos que se dieron a Isaac, si está hablando de los partos que la esposa de Isaac tuvo, ¿por qué se menciona al padre de Isaac? No tendría por qué estar acá. La escritura hubiera tenido que hablar entonces de Esaú o de Jacob, pero no de su padre. Pero lo que está acá diciéndonos es que hay una importancia a los ancestros. Tenemos que cobrar una importancia con respecto de nuestros ancestros. En Guatemala, como en muchos países de Latinoamérica, vivimos un fenómeno. No tenemos nuestras raíces como tan claras, no sabemos quiénes son. Bueno, en mi caso, yo conozco los nombres de mis bisabuelos y no de todos, sino ya solo sé el nombre del abuelo de mi papá y el abuelo, el otro abuelo de mi papá, pero de mi mamá ya no lo sé. Entonces como que nosotros no cobramos como mucha importancia de eso, pero lo que la Biblia señala es que la raíz de la vida de Isaac empezaba a partir de su padre, y no solo por lo genético, sino porque este hombre, Abraham, había recibido la promesa, y lo que está haciendo es enlazar la promesa a la vida, que la promesa que este hizo Abraham es parte de la vida. Ahora es su hijo el que la va a transmitir, pero que no se le olvide de dónde viene esa promesa. Por eso es que el mandamiento de la honra a los padres es muy grande, y no quisiera restringirlo exclusivamente a nuestros padres biológicos. Creo que el mismo principio, por lo que es, por el tema espiritual que es, se aplica en la honra que debemos a las personas que nos han mentoreado, que nos han formado. Yo tengo una trayectoria de creyente de toda mi vida, y tengo muchas personas a quienes agradecer, porque muchas dejaron un granito de arena que me han llevado a lo que hoy soy, que me han acercado a la promesa de Dios para mi vida. En el caso de Isaac, él toma esposa hasta los 40 años, puede usted imaginarse. Y toma esposa hasta los 40 años porque su padre había dicho, ¿sabes qué? No vas a tomar una esposa del descendiente de los cananeos porque es un pueblo idólatra. Nosotros no nos vamos a mezclar. Ya algo de eso vimos en la porción de la semana pasada. Así que yo voy a mandar a buscarte una esposa, y él envía a un siervo de él a buscar a su lugar de origen de la familia de Abraham una esposa para Isaac. E Isaac es muy obediente en eso, y cuando él ve a Sara, que no la escogió él, que no son los gustos de él, él inmediatamente va, la toma por esposa y se consuela de la pérdida de su madre, dice la Biblia, y de alguna manera se pega, se une a su esposa. Entonces, lo digo para mencionar que el legado de los padres es muy importante, porque podríamos decir que esto es idea de sus padres, de su padre, con tal de no mezclar la pureza espiritual que él tiene que vivir. Tenemos que recordar que cada vez estamos más lejos de la entrega de la palabra del Señor. Cada vez es más posible que nos alejemos de la verdad, y por eso yo bendigo a Dios, porque en estos últimos años Él ha traído un nuevo mover de volvernos a las Escrituras, de volvernos a la originalidad de las Escrituras, de no quedarnos con lo que pasó en la Reforma, con lo que pasó con los grandes hombres que Dios levantó hace 100 años, sino de hacer un retorno a cómo Jesús miraba su palabra, miraba la Escritura, a cómo los primeros apóstoles lo hicieron, y a tener realmente una conexión con la Escritura. Debemos de regresar a esto, debemos de regresar a las promesas de Dios,
como fueron dados. Y esto es el primer punto que yo alcanzo a ver aquí con tan solo esta introducción. Pero sigamos la lectura, porque le dije que eran 3 puntos. Vamos al segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. Génesis 25:20, siguiente versículo. Dice, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Y luego dice, versículo 21, Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó. 20 años pasan y ellos no procrean hijos. No se puede hablar de las generaciones o de los partos de Isaac, como es el nombre de la porción o como la Biblia ha introducido el tema. No se puede hablar eso durante 20 años. ¿Y qué hace Isaac? Isaac busca la intervención divina, busca la intervención del cielo. Ahora, he de decir que hay varias palabras en la escritura en hebreo que pueden traducirse como oración. Por ejemplo, gemir, hay algunas palabras que nos traducen como gemir, como orar, como suplicar. Estas palabras pueden venir de un cierto vocablo, y quizás el vocablo que más se usa para traducir oración es el sustantivo tefilá. Tefilá es oración. Y la tefilá viene de la palabra palal. Es un verbo. El verbo palal, que quiere decir entrar en un juicio, es decir, hacer una introspección. Pero curiosamente, esa no es la palabra que aparece aquí cuando dice que Isaac oró. No está hablando de que hizo una súplica, no está hablando de que hizo un gemido, sino que la palabra que usa aquí es la palabra atar. Atar. A-T-H-A-R. Y esta viene de una raíz que es muy curiosa, quiere decir abundante. O sea, cuando el versículo 21 dice, Isaac fue abundante al Señor, es como dice literalmente. Lo que pasa es que para saber de qué se trata nos traducen orar, pero lo que literalmente dice el versículo 21 es que Isaac fue abundante al Señor en favor de su esposa porque ella era estéril. Esto entonces nos debe llamar la atención. ¿A qué se refiere con que Isaac fue abundante? Bueno, en primer lugar, no se refiere a que todos los días andaba fastidiando a Dios. Me vas a dar un hijo, me vas a dar un hijo, dame un hijo, dame un hijo. No se refiere a eso. Más el sentir acá es a la diligencia. Debemos de ser diligentes en nuestras peticiones. Debemos de ser inteligentes en nuestras peticiones. Es decir, nuestras peticiones deberían de ser congruentes con una promesa de Dios. Y aquí tenemos una promesa que ya vimos desde el primer punto, que es los nacimientos, la generación. Dios le ha prometido a Abraham que va a ser un goim, una nación de ellos. Y para esto era necesario que su hijo Isaac se multiplicara, porque en él se le iba a llamar la semilla, la descendencia. Entonces, este hombre aquí no está cansando a Dios, está siendo abundante en recordar un pacto. Hay una palabra para esto en castellano que me gusta mucho y es la palabra diligente. La diligencia debe ser parte de nuestras peticiones porque no debemos de gastar este tipo de acciones en cosas vanas. Dios sabe lo que necesitamos. Debemos de conectar cuáles son las promesas de Dios para nuestras vidas, y en base a esas promesas es que nosotros debiéramos de ser diligentes y solícitos en pedirle a Dios. La diligencia es como nosotros exhibimos la educación de Dios, la fidelidad de Dios. Así que más que una plegaria sin fundamento, nosotros hemos de ser diligentes en nuestro pedir. Aunque eso no quiere decir que hemos de ayudar a Dios como
probablemente el mismo Abraham malentendió cuando se dio el asunto de su primer hijo. Recordará usted de Ismael y Agar, ¿verdad? Esa fue una ayudita a Dios que no salió tan bien para Isaac. Pero bueno, debemos de ser diligentes en lo que pedimos y no negligentes. Él fue abundante primero en su oración para estar basado en una promesa, pero luego tampoco usted lo ve peleándose con su mujer y diciendo, no, esta no puede concebir, yo me voy a buscar otra, sino que con Rebeca, con su misma esposa Rebeca, él llega a ser padre. Y número 3, el tercer aspecto que le quiero hablar hoy para tratar de mantener la porción corta, tiene que ver con un componente mesiánico que está en esta porción. Y vamos a leerlo. Versículo 22, Génesis 25, 22. Rebeca concibió, ahí nos quedamos del 21. Y luego el 22 retoma y dice, los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Ahora, quizás la palabra o el verbo luchar no es la mejor traducción. ¿Por qué razón? Porque se pensaría que en el vientre hay una batalla, pero esto no es lo que ocurrió. Primero, ellos son gemelos y entonces están en bolsas distintas, ¿verdad? Lo que aquí había era una serie de empujones, están empujando, hay un conflicto entre dos puntos de vista. Y por ese conflicto que está ocurriendo en el vientre de ella decide que va a ir a consultar al Señor. Y una forma muy importante de leer la Biblia podría ser, ¿con quién fue a consultar a Dios? No habían iglesias, no habían sinagogas, no había templo. ¿Con quién podría haber ido ella a consultar? Y bueno, nosotros sabemos que de los ancestros de Abraham, primero que nada, Abraham estaría vivo todavía, aquí, ¿verdad? Si hacemos la aritmética. Pero también Sem, el hijo de Noé, un temeroso de Dios, estaba vivo. Así que podría haber visitado a alguno de estos hombres que eran profetas. Ya Abraham se lo ha dicho como un profeta de Dios. La Biblia no lo dice, pero el punto es, hay que ir a consultar a Dios. Cuando no sepamos qué hacer en la vida, tenemos que ir a consultar a Dios. Busquemos a los sabios de Dios, a las personas entendidas en la Escritura que nos pueden dar una palabra, una interpretación de la palabra de Dios. Versículo 23. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Desglosemos un poquito la respuesta que le dio el Señor. En primer lugar, 2 naciones. Es decir, todavía no estamos hablando de la nación del pueblo escogido de Dios, del pueblo prototipo de Dios, como lo hemos mencionado en otros lugares, y para seguir siendo consecuentes, pueblo prototipo de Dios. Estamos hablando de que va a haber una nación que se llama Esaú y una nación que es descendientes de Jacob. La palabra, nación se refiere a un pueblo, a un país, a un grupo de gente sin necesariamente una identidad de algo, ¿verdad? Pero luego, cuando dice 2 naciones hay en tu seno, es decir, 2 pueblos que no tienen una identidad, dos grupos de personas que no tienen una identidad. Y luego le dice, 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. La palabra pueblo es distinta en hebreo a la palabra nación y ya tiene que ver con una identidad. La identidad de un pueblo iba a estar en función de Dios, en función de las promesas que Dios le había dado
al patriarca Abraham. Pero la identidad del otro pueblo iba a estar despreciando esto, y como luego lo enseña el Nuevo Testamento, con un profano, con alguien que se volvería idólatra y que se volvería de alguna manera a los dioses, a las deidades falsas. Eso es lo que está ocurriendo. Pero luego llega un punto que es el que yo quiero tratar con usted. Y dice, el mayor servirá al menor. Y todo el mundo ha pensado, por la errónea traducción, ya veremos cómo se debería traducir eso, que Esaú servirá a Jacob. Sin embargo, no hemos visto eso. Llevamos quizás unos 3,000, un poquito más de 3,000 años desde que esa palabra se dio, y no vemos a los descendientes de Esaú sirviendo a los descendientes de Jacob. Es más, en la Biblia ni siquiera usted ve a Esaú sirviendo a Jacob. Entonces tenemos que cuestionarnos un poquito de qué se trata esto, porque muchas traducciones lo traducen así, pero literalmente no dice ahí, el mayor servirá al menor. Y este es el mensaje mesiánico. Cuando digo mensaje mesiánico me refiero a la revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y veamos, en hebreo dice Verab, leyendo de derecha a izquierda, Berab, Ya'abod, Zair. Berab, Ya'abod, Zair. Literalmente esto significa, Berab quiere decir el abundante, Ya'abor servirá, Zair, pequeño. El abundante servirá pequeño. El abundante, el que tiene todos los injertos, el que está, el bendecido, no se está refiriendo a Jacob. Es una referencia a Dios mismo. Está hablando de Jesús en la tierra. Está hablando de Jesús en su disminución. Si nosotros hacemos un poquito de memoria de una porción que ya vimos, la porción de Reshit, recordará usted que en función del Reshit, es decir, en función de su propio cuerpo, la plenitud de la deidad organizó los cielos y la tierra. Esta porción nos deja una pincelada en función de esto mismo. El abundante, ¿y quién es el abundante? El que no carece, el que tiene todo. Dios servirá a los menores, a nosotros. Y por eso es que es importante que cuando nosotros vayamos a leer la Escritura, especialmente el Antiguo Testamento, cuando usted vaya a leer el Antiguo Testamento, hágase un ejercicio de buscar a Jesús en él, porque allí es que está Jesús. Aquí está Jesús siendo prometido. Está diciendo el abundante Berab, Ya'abod servirá al Zahir, al menor, o servirá en menor. ¿Y qué quiere decir eso? Dos cosas. Podemos decir que Dios va a venir disminuido a servir, número uno. Y número dos es que Él se disminuirá para poder atender a los menores que somos nosotros. Estamos tan agradecidos de poder conectar que toda la escritura apunta al Señor Jesús. Cuando usted vea, por ejemplo, el libro de los Salmos, un pequeño consejo que yo le doy, piense primero en que el Señor es mi pastor, se refiere a Jesús antes que a cualquier cosa, y estoy seguro que le va a cambiar la visión del mismo. Hoy en la tarde estaremos viendo un tema muy interesante a las 4 de la tarde. Lo invito para ver un tema de liberación, de exorcismo, de expulsión de demonios. Tendremos los dos próximos sábados en ello. Antes de despedirme, quiero invitarle a visitar nuestro canal de YouTube, en donde hay listas de reproducción que usted puede consultar
para estudiar la Biblia con nosotros. Estamos seguros que Dios le bendecirá, y si no nos ha dado seguir o me gusta, no olvide hacerlo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por haberte disminuido, por haber tomado forma, tú que eres el abundante, haber tomado una forma disminuida y haber venido aquí a servir a los menores que somos nosotros para otorgarnos salvación. No hay don más grande que tú te hayas disminuido de tu gloria, pero manteniendo tu divinidad, hayas venido a la tierra, hayas morado entre nosotros y hayas pagado el precio de nuestro pecado. Recibimos eso con alegría, sabiendo que todo lo demás que ocupa nuestra vida, puede caber dentro de esa afirmación y tomar un papel secundario, sabiendo que tú, de acuerdo a tus propósitos, nos proveerás para que nosotros cumplamos tu voluntad. En el nombre de Jesús te agradezco esto y te bendigo. Gracias por tu fidelidad. Amén y amén. Muy bien, los esperamos de hoy en 8. Muchas bendiciones.